comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilia será enaltecido. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús... Oremos. Señor Jesucristo, estos son día más de vida, Señor. Te pedimos por este culto y por los músicos y el que va a dirigir, Señor, y el predicador. Que todo salga bien, Señor. Todo se lo pedimos en el nombre de Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermano. Bienvenido. Vamos a cantar un canto, un toque de ti. Si me acompañan a cantarlo, por favor. Un toque de ti se cambiará mi vida. Un toque de ti mi vida podrá bendecir. Tócame, Señor, te necesito tanto.
Dios les bendiga. Pido de sus oraciones por mi tía, la hermana Guadalupe Armendáriz, que el Señor sea restaurando su salud y dándoles fe a su familia. Su hermana Sara Cruz. Vamos a dar paso a la oración de... Si se pueden poner de pie. Vamos a estar dando paso a la oración de peticiones y ofrendas con el canto Le Amo. Le amo, le amo, le amo. Es la rosa de Sarón para mí. Le amo, le amo, le amo. Y algún día su rostro veré. Inclinen sus rostros para hablar. En esta hora, Señor, aquí ha llegado una petición, Señor. De la cruz, Señor. Pide por su tía Guadalupe Armendáriz, Señor. Que el Señor, que tú, Señor, le restaure su salud y que a su familia le des fe, Señor. Tu pueblo, Señor, pidiéndote, yo no sé qué petición tengan, Señor, pero cada uno tiene su mano levantada, Señor, ahí en las bancas donde están, Señor. Te pido que tú los ayudes. Te pido por la ofrenda, los diezmos, Señor. Y te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Cuando lista. Cuando las trompetas suenen en aquel día final, pueden sentarse, pueden tomar su asiento. Las naciones salvas a su patria lleguen ya, y que sea pasada lista y está. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar, y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista. Vamos a estar dando paso a los cantos especiales. Dios les bendiga, hermanas.
anhelas con fervor. Toma tu lugar en mi interior. Haz a Jesucristo mi pasión, Hijo de Dios, eterna luz, tu gloria es interminable, el gran yo soy, el Rey Jesús, tu gloria es inmensurable. Espíritu de Dios, que en la tierra estás, hablando de la cruz. Espíritu de Dios, que en este lugar nos muestras a Jesús. Toma tu lugar en mi interior. Haz a Jesucristo mi pasión, Hijo de Dios, eterna luz, tu gloria es interminable, el gran yo soy, el Rey Jesús, tu gloria es inmensurable. Jesús, sé el centro, la cruz, el cimiento de todo lo que soy. En mi corazón, Jesús, sé el centro, la cruz, el cimiento de todo lo que soy. En mi corazón, en mi corazón, Jesús, Hijo de Dios, eterna luz, tu gloria es interminable, el gran yo soy, el Rey Jesús, tu gloria es Vamos a estar dando que va a dar la palabra de Dios. Con el canto, sigue adelante. Pues se pueden poner de pie, por favor. Fiel siervo sigue, sigue adelante, de triunfo en triunfo, por tu Señor. Sigue adelante y no desmayes, que allá te espera tu Salvador. Y adelante
Vamos a orar. De la vida de nuestro Padre Celestial en esta tarde. Oh Dios lleno de amor y de misericordia. Gracias porque una vez más nos permites estar aquí. Señor, nos has traído a este lugar. Tienes un propósito en cada uno de nosotros, Señor. Nosotros no entendemos, Padre, pero tú que sabes todas las cosas, Señor. Ayúdanos, Padre, a quedarnos, Señor, quietos y poder escucharte, Señor. Y poder, Señor, que yo pueda estar rendido totalmente a ti en esta tarde. Y que cada uno también, Padre, para que tú tengas la preeminencia, Señor, en cada uno de nosotros. Padre, y tú seas glorificado. Y, Señor, cada día te conozcamos más, Padre, para así, Señor, también aprender de ti. Y cada día, Señor, que te vayamos conociendo, Señor, podamos ver lo bueno que tú eres con nosotros. Padre, úsame como sea tu santa y divina voluntad. Que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva. Y que tú, Señor, traigas tu palabra en esta tarde y nos ayudes a cada uno. Estamos en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer una escritura. Aleluya. Vamos a leer ahí en el verso 38. Gloria a Dios, dice, y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y vamos a regresar allá a San Juan 14. Vamos a San Juan 14, 15. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Mas vosotros le conocéis porque está con vosotros y será en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Pueden tomarse asiento? Estaba viendo yo estas escrituras y viendo lo que el hermano Branham dice, que la salida del pueblo de Israel de Egipto, dice, es un tipo del pueblo de Dios en este tiempo. Y yo estaba considerando este punto y cada vez que lo veo, cada vez veo más cosas que me ayudan, ¿verdad? Porque yo estoy viendo cómo es que había varias cosas, no era solamente que pues salieron y así como hay varias cosas en nosotros, no es nomás pues que ya creí, ¿verdad? Pero hay muchas cosas, hermano, que se van viendo cómo es que el pueblo tenía que ir pasando por distintas situaciones y Dios los iba probando, hermano. Porque así como Dios también a nosotros nos va probando, ¿verdad? O sea que a nosotros no nos prueba nuestros hermanos, ¿verdad? Más bien es que Dios es el que está pendiente de nosotros, es el que ve qué tanto hemos avanzado. Porque mire, yo me fijaba en la principal cosa, cuando Dios le habló a Moisés que fuera a sacar a su pueblo, era el tiempo, ¿verdad? Había sucedido ya el tiempo en que Dios iba a sacarlos, ¿verdad? Pero la cosa es que ellos tenían que creer que Dios había hablado con Moisés, ¿verdad? Eso no era fácil, porque mismo Moisés dijo, no me creerán,
¿verdad? Porque todos pensamos, por decir casi toda la humanidad dice es que sí tiene que haber un creador, ¿verdad? Pero la cosa es que tenemos que ver cómo Dios se muestra a su pueblo, cómo Dios quiere que nosotros le miremos. Y en esa ocasión la gente tenía un reto, porque tenía que ver a Dios a través de Moisés. Y era un punto importante porque era la salida, y apenas era la salida, hermano, ¿verdad? Pero mismo Moisés dice, no van a creer, ¿verdad? Entonces, si vemos, era el primer punto que tenían ellos. Ahora, llegaron a creer, dice la palabra del Señor, que luego le creyeron. Pero se tiene que creer en una manera, porque si nos fijamos, pues después la escritura dice que algunos pues después iban dudando, ¿verdad? Y luego la escritura ya en el Nuevo Testamento dice el apóstol Pablo que no mezclaron fe aquel pueblo, ¿verdad? Dice que entonces pues por eso no perseveraron en el camino que Dios ya se había dicho. Mire, Dios les había prometido, ya les había dicho, lo voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel, era una promesa, y Dios cumple sus promesas, ¿verdad? Él no puede fallar nunca, jamás, ¿verdad? Pero ahora la cosa es que tenían que pasar muchas situaciones donde tenían que creer en un hombre, ¿verdad? Que Dios era en el hombre. Ahora él llevaba las muestras que Dios le dio para que creyeran, ¿verdad? Entonces, en este tiempo, hermano, yo estaba viendo cómo es que Dios envía al profeta que Dios había prometido, y como estamos viendo que Dios no puede fallar sus promesas, Dios había prometido que iba a enviar un profeta, ¿verdad? Malaquías 4:5. Pero entonces tenemos que creer que Dios es en él. Pero mire, yo estaba mirando cómo es que era bien importante que él trajera muestras que Dios era con él, porque es una forma como Dios trabaja, ¿verdad? Si Dios lo hizo ya con Moisés, entonces tenía que hacerlo también en este tiempo, ¿verdad? Entonces Dios le dio las muestras a Moisés con las que el pueblo pues decía, caray, ¿verdad? Y cuando salieron los personificadores, dice la palabra del Señor que entonces Dios tuvo la victoria, porque Dios siempre tiene la victoria. Pero yo estaba viendo cómo es que, qué tan importante, yo me puse a pensar, bueno, y si el profeta de Dios llegó así, había dicho, es que así dice el Señor, pero es que la gente no iba a creer así. Tenía que traer muestras de que Dios era con él, ¿verdad? Y esto se viene bajando y llega hasta nosotros, ¿verdad? Para hablar de Dios tiene que darnos unas muestras, porque tenemos que mostrar que Dios está allí, hermano. Eso es lo tremendo, ¿verdad? Porque mire, si vemos, yo me puse a ver la vida de Moisés, cuando el profeta empieza a hablar de Moisés en el mensaje, en este mensaje que se llama, mire, oíd su voz. Y cuando el profeta está hablando de Moisés, cuando él dice que Moisés pues era un hombre de Dios, desde que nació, hermano, él ya traía esa parte de Dios en él. Pero la cosa es que Dios tenía que ir usando, no era el todo, como yo hablaba la otra vez, pero era parte del todo, y se tenía que vivir esa parte, ¿verdad? Entonces Dios nos tiene una promesa, y Dios no puede fallar, ¿verdad? Y Dios promete darnos su Espíritu Santo, ¿verdad? Pero ahora tenemos que pasar circunstancias, sí tenemos que pasar muchas cosas, ¿verdad? Y luego yo estaba leyendo cómo es que el Señor Jesús, cuando habla aquí en San Juan, mire, vamos a leerlo, San Juan 8. Cuando el Señor Jesús anduvo aquí en su cuerpo físico, dice en el capítulo 8, verso 31, cuando él estaba hablando, ¿verdad?, enseñando, dice, y decía Jesús a los judíos que le habían creído, si vosotros permaneciereis en mí, si vosotros permaneciereis, dice, y decía Jesús a los judíos que le habían creído, si vosotros permaneciereis en mí, en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Si vosotros permaneciereis en mis palabras, o sea, pero fíjese lo que dice,
Y decía Jesús a los que le habían creído, y fue lo que yo vi eso, dije, le habían creído, ¿verdad? Pero él todavía les decía, les hablaba de ser verdaderamente sus discípulos, ¿verdad? Y entonces yo me puse a pensar cuando el hermano Branham dice, cuando recibimos el Espíritu Santo, dice, es cuando llegamos a ser cristianos. Yo me puse a pensar en eso. Pero entonces aquello nos trae a esto, hermano, nos trae a lo verdadero, porque mire lo que sigue diciendo el Señor, dice, y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. O sea, si estos hombres, ahora si nosotros también, ¿verdad?, que estamos escuchando al Señor Jesús en su palabra, dice, si creemos en Él, entonces nos vamos a quedar en sus palabras, y entonces conoceré la verdad. Hasta entonces vamos a conocer la verdad, dice, y entonces conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Entonces nos quedamos en la palabra, o sea que no lo tenemos, es que venimos al Señor, mire, porque lo que Él hizo por nosotros es algo tremendo, es algo grande, ¿verdad? Y cuando ese sacrificio perfecto viene y luego nosotros lo aceptamos al Señor Jesús, aceptamos ese sacrificio perfecto, hermano, Dios nos limpia de todo pecado. Pero Dios tiene que vivir en nosotros, es lo que yo me puse a pensar. Tiene que vivir en nosotros. Y como hemos sido enseñados, ¿verdad?, que la palabra de Dios dice que entonces cuando la paloma, cuando el Señor Jesús se bautizó, dijo, este es mi hijo amado, y dice el profeta, en el cual, entonces, como hemos sido enseñados, Dios tiene que llegar a complacerse de nosotros para ser verdaderamente, y para ser verdaderamente sus discípulos, porque entonces todavía no somos verdaderamente. Y lo tremendo es que Él llega y califica a la persona, pero Él, ¿verdad? Porque mire, si nosotros nos calificáramos, pues nos calificaríamos luego, ¿no? Le das una palomita fácilmente, ¿verdad? Pero es que Dios es el que nos califica y cuando Él ve que ya puede morar, entonces Él viene y mora. Pero qué bonito que Él nos trae durante la enseñanza de su palabra y diciéndonos qué pasos debemos de seguir dando. Y yo viendo al pueblo de Israel que Él tenía que creer a través de un hombre, hermano. Dios a través de un hombre. Eso está tremendo, hermano. Porque mire, es que yo solamente con Dios y me quiero guiar con Dios, ¿verdad? Yo ya no necesito, yo pensando como humano, pudiera pensar, yo no necesito ya casi que me digan cosas, ¿verdad? Pero Dios sigue trabajando igual, hermano. Es que Él es el mismo. La palabra dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que Él no cambia su manera. Y si uno usa al hombre, siempre va a usar al hombre, y el profeta lo dice. Dice, Él le plació de esa manera usar al hombre para traer su palabra, hermano. De modo que Él lo puede usar a usted y me puede usar a mí. Porque Él prometió de esa manera. Yo estaré con vosotros y en vosotros. Cuando yo miraba estas dos palabras, dice con vosotros y en vosotros. Porque dice el hermano Abraham, dice en es dentro de, ¿verdad? Entonces cuando dice en vosotros es dentro de vosotros. Pero cuando dice con vosotros, también me puse a pensar en eso, con vosotros. Pues entonces es que Dios también está con vosotros, hermano. Porque no solamente me habla a mí directamente, sino me habla a través de alguien. También está conmigo a través de alguien. Pero también está en mí, ¿verdad? Entonces, porque su palabra no falla, estaré con vosotros y en vosotros. Y el profeta lo recalca, el profeta no solamente se queda allí con estaré con vosotros, él dice y en vosotros. Entonces, en vosotros es cuando ya se llega Dios, cuando Dios llega a vivir dentro de nosotros. Pero entonces si Dios al hombre le dio unas muestras de que Él estaba allí, a Moisés se las dio para que al pueblo le mostrara, para que pudiera haber una confianza en Él, hermano. Y cuando Dios llamó a nuestro profeta en ese tiempo, Dios le dio unas señales por las cuales no tenemos ninguna equivocación. Yo me pongo a mirar esto, hermano, y a mí me hace sentir muy orgulloso porque, hermano, qué privilegio de poder ver que Dios tiene ese mismo Dios que leemos en la Biblia, aquellas cosas tan tremendas. Cuando leemos allá pensamos, oh, qué tremendo que Dios estuvo con estos profetas. Pero cuando venimos al día presente y podemos mirar que Dios
a través de su siervo en este tiempo, a través de su profeta, viene y este mismo Dios se muestra. Hermano, es una cosa bien grande. Él traía las señales que Dios estaba con él, pero no solamente como algo, como un ministerio pequeño, sino como el mensajero, como el profeta prometido a restaurar, donde Dios iba a restaurar las cosas a través de él, ¿verdad? No el hombre, como él siempre dice, yo no soy un sanador, ¿verdad? Pero Dios a través del hombre, así como Dios sacó al pueblo a través de Moisés. Pero ahora lo tremendo es que en aquel tiempo el pueblo empezó a caminar y tenía que entrar como pueblo a la tierra prometida. Era tremendo, mire, porque si es individual, Josué se hubiera ido. Pero ahora no, hermano, dice el profeta, dice ahora es individualmente, ¿verdad? Y no hay ni duda que podamos decir que no es el profeta de Dios. Cuando yo me puse a ver todas estas situaciones, porque yo fui difícil, hermano, yo fui difícil para poder ver esto y yo me puse a examinarlo y no, hermano, no hubo ni para dónde hacerme. Dije, este es el profeta que Dios había prometido, porque no hay ni duda, ¿verdad? Pero fue Dios el que me lo mostró, pero yo puse interés en saber de este hombre, hermano. Y cuando puse interés, Dios me mostró que era su mensajero prometido en su palabra, ¿verdad? Pero entonces este pueblo tenía que seguir caminando hacia las tierras prometidas y seguir confiando, no solamente confiar para salir. Eso es lo tremendo, hermano. No solamente confiar en, es que Dios envió a Moisés y trae las nuestras. Bueno, pues ya nos sacó. Pero tenían que seguir confiando, a seguir caminando. Y luego si vemos, cuando Dios cambió, ¿verdad? Cuando Dios cambió, que Dios le dijo a Moisés, tú no puedes entrar. Y entonces Dios ya ordenó a Josué. Si vemos, la gente tenía que seguir confiando en ese hombre, hermano. Eso está tremendo, hermano. Yo me puse a pensar en todo esto, cómo es que la gente tenía que realmente creer que Dios había sacado a Moisés, porque si se fija, Dios mismo es el que hizo el movimiento, no lo hizo el hombre. Y cuando Dios hace el movimiento, es un movimiento perfecto, ¿verdad? Mire, yo estaba viendo algo aquí y se lo voy a leer, ¿verdad? Yo se lo voy a leer. En el mensaje, escuchar su voz, ¿verdad? Y hay que ver si. Dice el profeta de Dios, gloria a Dios. Entonces no es, de que estoy un poquito equivocadas en la página. Muchas veces cuando observamos las escrituras a nuestra manera parece muy dura, pero si las estudiamos por un tiempo hallamos que el Dios que es omnisciente sabe lo que está haciendo y Él sabe cómo hacer estas cosas y cómo lidiar con el hombre. Él conoce lo que hay en el hombre, Él lo conoce, nosotros no sabemos. Nosotros solo conocemos el lado intelectual. Él verdaderamente conoce lo que hay en el hombre. Entonces Dios conoce todas las cosas. Por eso cuando Él mueve algo, Él es perfecto. Y nosotros a veces llegamos a estar en esa situación de que, como dice el profeta de Dios, no entendemos, hermano. Pero luego si nos quedamos quietos, Dios nos va a dar el entendimiento, hermano. Porque Él no nos va a dejar así, ¿verdad? Porque es un Dios perfecto, porque tenemos nosotros que llegar a caminar viéndole a Él, hermano, viendo a través de la Escritura, viendo a través de su pueblo. Pero si es necesario, ¿verdad?, que nosotros nos rindamos a Dios de tal manera que Dios pueda ver, que la gente pueda ver que Dios ha puesto algo en sus hijos, hermano. Sí, porque mire, la palabra de Dios dice, ¿verdad? Y ya no lo va a leer, ¿verdad?, pero en Malaquías, ¿verdad?, donde dice, echaréis de ver la diferencia del que sirve a Dios y que no le sirve. Yo estaba viendo también eso. Entonces tiene que haber una diferencia, hermano. Sí se tiene que echar a ver una diferencia, porque Dios
está haciéndose presente a través de usted y de mí, ¿verdad? ¿Qué responsabilidad tenemos, hermano? Y hermano, pues Dios nos vio bien Dios darnos eso a nosotros, ¿verdad? Que nosotros estemos rendidos a Dios para que Él se manifieste a través de nosotros, Él hablar a través de nosotros, Él vivir a través de nosotros. Pero para esto tenemos que rendirnos a tal manera que Él se agrade a nosotros. Mire, voy a leer una última parte aquí. Y dice así, mire. Dice, pero por cuanto usted está satisfecho, me lo está diciendo a mí, con las cosas del mundo, ¿cómo puede Dios hablarle? Usted dice, Dios nunca me habló a mí. ¿Por qué será? Él desea hablar con usted, pero usted está tan demasiado entretenido con las cosas del mundo. Ese es el mal de este día. Ocupamos todo el tiempo en las cosas y placeres del mundo y no tenemos tiempo para comunicarnos con Dios, dice el hermano Brand. Es la verdad. Y eso me lo está diciendo a mí, hermano. ¿Por qué? Porque si permaneciéramos en sus palabras, dice el Señor Jesús, entonces seremos verdaderamente sus discípulos. No solamente escucharlo, pero permanecer en sus palabras, y entonces Él se va a complacer de nosotros, y entonces es cuando Él va a venir a nuestras vidas, hermano. Y entonces cuando Él va a llegar y nos va a dar esa promesa, porque ya está prometido que nos lo va a dar. Y es para nosotros, es para usted y es para mí, ¿verdad? Pero cuando nosotros hay que persistir, hermano, hay que perseverar, hay que seguir escuchando a Dios, hay que seguir escuchando la palabra, seguir escuchando a Jesús, y entonces Él va a llegar a complacerse de usted y de mí, ¿verdad? Ahora dice la Escritura también, dice, si me amáis, guardar mis mandamientos. Y entonces yo oraré al Padre y daré un consolador. Si me amáis, guardar mis mandamientos. Entonces si le amamos, entonces vamos a guardar sus mandamientos. Y sus mandamientos, ¿cómo vamos a ir conociendo? A través de su palabra. Quedarnos escuchando y escuchando. Dios nos va a guiar, hermano, a través de su palabra. Una oración, hermanos, antes de dejar este lugar. Bendito Padre Celestial, te doy gracias por lo bueno que eres con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, solamente tú eres perfecto, Señor. Solamente tú eres santo, pero dependemos de ti y anhelamos, Señor, que tú vengas a vivir en nosotros. Señor, hay un anhelo, Señor, hay un clamor en tu pueblo. Señor, que tú vengas y vivas, Señor. Padre, porque si tú vives en nosotros, entonces vamos a vivir la vida de Cristo. Entonces vamos a vivir esa vida que siempre fue agradable, Señor, a ti. Padre, y queremos agradarte. Queremos vivir esa vida agradable a ti, Señor, donde tú te puedas mover libremente, Señor, y hacer milagros, Señor, hacer maravillas, pero también, Padre, tener todas tus virtudes, Señor, tener todo lo que tú prometes a tu pueblo, Señor. Estamos en tus manos. Ven a nuestras vidas, Señor, te necesitamos, tenemos hambre de ti. Por favor, Señor, toca nuestros corazones, convéncenos, Señor, con tu palabra, porque no es palabra de hombre, es tu palabra, Señor. Señor, llega a cada uno, Padre, y que lo que cada uno esté pidiendo, Señor, que tú lo concedas, porque tú eres el Dios Todopoderoso, y en ti estamos confiando, Padre. Por favor, Señor, llega a nuestras vidas y obra, Señor, obra. Siempre tú, Señor, haces lo bueno, Señor, en nuestras vidas. Te necesitamos. Gracias por todo, Padre. Gracias, Dios de amor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar un precioso canto, Vive Dios. Vive Dios, vive Dios, vive Dios en mi corazón, vive Dios,
precioso canto. Y con esto va a pasar los anuncios. Sumérgeme. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, hoy vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. La lucha he ganado, mi armadura he desgastado, hoy vengo a ti. En el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Dios bendiga, hermanos. Se han llegado la hora de los anuncios. Dios bendiga a nuestro hermano que nos trae la palabra. Que Dios lo siga instruyendo en su camino. Pues todos los anuncios que hay por hoy, nada más el servicio del domingo a las 9:45 y a las 10 empieza la escuela dominical. Y a nuestros hermanos por vía internet, Dios les bendiga. Los esperamos en el próximo servicio. Dios le bendiga. Vamos a inclinar el rostro para orar. Señor, gracias por permitirnos escuchar de tu palabra, Señor. Ahora te pedimos que nos despidas en paz de este servicio y que nos lleves con bien a nuestras casas, Señor. Y te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Espera el pecador, mi Señor, que venga hasta sus pies con amor, quiere darte de su gran bondad, quiere darle la espalda a su mansión. Ganar no tengo en gloria. ¿Dónde está mi Señor, mi Rey? Ganar no tengo en gloria. ¿Dónde está